Así que aquí está el trato. Voy a comprarte ese auto elegante. Margareta no lo necesita, es solo una persona común. Mis padres mencionaron que querían un auto nuevo y, desde que me casé con Brandon, ha estado actuando bastante egoísta. Ha estado echándole el ojo al bonito auto que me dieron mis padres, y ya tuve suficiente de eso. Me llamo Margareta, tengo 25 años y conocí a Brandon en la universidad. Llevamos casados 2 años. Brandon es extrovertido y popular, a diferencia de mí. Soy tímida y no tengo muchos amigos. Empezamos a hablar más durante las clases, luego comenzamos a estudiar juntos. Nunca pensé que alguien como Brandon se interesaría en mí, pero me sorprendió cuando me invitó a salir. Estaba realmente feliz y acepté de inmediato. Así comenzó nuestra relación. Tenía sentido que me gustara Brandon, era guapo, amigable y serio con sus estudios. Pero para él, las cosas debieron haber sido diferentes. Tenía muchas amigas lindas y con estilo. Encontrar otra novia no le habría sido difícil. Una vez, con valentía, le pregunté, ¿de verdad crees que soy la persona adecuada para ti? Se sorprendió y me preguntó por qué decía eso. Admití que no tenía mucha confianza y quería saber por qué me había elegido. Después de pensarlo un momento, dijo, supongo que es cómodo estar contigo. Esa respuesta no me satisfizo, pero antes de que pudiera decir algo, él pareció molesto y comenzó a jugar con su teléfono. No quería discutir, así que terminé la conversación rápidamente. Sí, tienes razón, perdón por mencionarlo. Aunque seguía teniendo dudas, nuestra relación siguió fluyendo sin problemas. El tiempo pasó rápido, terminamos la universidad, nos casamos y nos mudamos a un condominio. Conseguí un trabajo en una empresa común, mientras que Brandon siguió con sus estudios e investigaciones. Cuando le dije a mi mamá que nos íbamos a casar, se puso muy feliz. Me dijo, esa es una gran noticia. Ya nos estábamos preocupando, pensábamos que nos presentarías a un novio mucho antes. Me sentí mal por no haberles hablado de Brandon antes, pero mamá lo entendió. Dijo que siempre había sido independiente y que solía hacerme cargo de las cosas por mi cuenta. Saber que Brandon estaba a mi lado la hizo sentir más tranquila. Mis padres se conocieron en la universidad y todavía se aman mucho, algo que siempre he admirado. Papá trabajó duro para ascender en una gran empresa, mientras que mamá lo apoyó y también siguió su pasión por la cocina. Se volvió muy buena y ahora incluso da clases de cocina. Se respetaban mutuamente y se daban su espacio. Crecer con ellos me enseñó a ser independiente. No era buena en muchas cosas, excepto en estudiar, así que decidí no ir a la maestría. Quería valerme por mí misma y empezar mi propia vida pronto. Aunque crecí en una familia acomodada, no quería depender de ellos para siempre. Quería tener una familia propia, como mamá y papá. Espero hacerlos sentir orgullosos teniendo hijos algún día. Puede sonar simple, pero para alguien como yo, es un gran objetivo. Cuando nos mudamos juntos, Brandon empezó a comportarse de manera más egoísta. Era estudiante de posgrado y trabajaba medio tiempo, pero no contribuía mucho a nuestros gastos. Intenté mencionarlo con suavidad. Oye, Brandon, sería muy útil si pudieras aportar más de lo que ganas en tu trabajo para nuestros gastos. Pero él respondió fríamente, aporto algo, ¿sabes? Y no dijiste que te harías cargo de los gastos cuando nos mudamos juntos, Margareta. Brandon siempre hablaba de que quería ser profesor, por eso entró a la escuela de posgrado. Le aseguré que no se preocupara por el dinero cuando nos casamos, diciéndole que tenía un buen trabajo. Murmuré, sí, lo dije, sintiéndome insegura sobre qué responder. Brandon suspiró con frustración. No lo entenderías, ser estudiante de posgrado cuesta mucho, hay que socializar y esas cosas. Ah, por cierto, necesito dinero para un viaje de investigación. ¿Me puedes prestar $500? Te los devolveré después. La presión financiera de Brandon se volvió más frecuente y nuestros problemas empeoraron. Empezó a pasar más noches fuera de casa, dejándome esperando junto a la mesa con la cena fría frente a mí. Cuando por fin llegaba a casa de buen humor, yo era demasiado indulgente. A veces decía cosas como, oye, Margareta, ¿recuerdas que querías ir a algún lado? Tengo el día libre mañana, vayamos. O de la nada, elogiaba mi comida, haciéndome sentir especial. Cada vez que era amable conmigo, vislumbraba la vida matrimonial feliz que tanto deseaba y eso me hacía dudar. Pero sabía que esto no era normal.
Me sentía sola y ansiosa, pero no podía hablar con nadie al respecto. No quería preocupar a mis padres, quienes estaban felices con mi matrimonio. Pero seguramente empezaron a notar que algo no estaba bien. Cuando finalmente visité a mis padres después de mucho tiempo, papá sugirió que me quedara a cenar con ellos. Mamá preparó una gran comida para darme la bienvenida. Durante la cena, papá mencionó que mi tía Ellen había venido de visita recientemente y quería verme. Siempre ha sido así de espontánea, dijo. Ellen era una persona animada, ambiciosa e independiente. Le llamaré pronto, gracias, papá. Papá comentó cuánto me quería mi tía Ellen y como siempre bromeaba diciendo que Brandon me había robado de ella, aunque ella misma nunca quiso casarse. Así era ella. Antes de conocer a Brandon, Ellen era más como una amiga cercana que como una tía. Podía hablar con ella de cualquier cosa, incluso de lo que no me atrevía a contarles a mis padres. Me entendía mejor que nadie y siempre estuvo ahí para mí. Al principio, me daba pena contarles sobre Brandon, pero quería verla de nuevo y mostrarle que estaba bien. Unos días después de quedarme con mis padres, me encontré con Ellen en una cafetería. Como siempre, iba vestida con mucho estilo. Me miró de arriba abajo y me dijo con suavidad, «Sabes, Margareta, el matrimonio es solo el comienzo de un viaje largo para una mujer. Siempre debes sentirte segura y atractiva, sin importar qué. La ropa hace una gran diferencia, así que no olvides cuidar de ti misma». Luego, tomó un sorbo de su té con elegancia. Me di cuenta de que últimamente había olvidado por completo la moda. Perdón por no haberme mantenido en contacto por tanto tiempo, murmuré con tono de disculpa. Ellen respondió. Eso es típico de ti, Margarita. Es bueno ser honesta y seria, pero ser demasiado tímida generalmente viene de la falta de experiencia. Aún así, me emocioné cuando supe que habías encontrado a alguien especial. Pensé, por fin, Margarita está dando un paso adelante. Hacía siglos que no pasaba tiempo con alguien afuera en un día libre, y el clima era perfecto. Nos sentamos en la terraza, disfrutando de la luz cálida del sol. En ese momento de paz, sentí que podía hablar con Ellen sobre mis preocupaciones sin sentirme demasiado mal. Al principio, tenía la esperanza de que, incluso alguien tan tímida como yo, pudiera hacer que funcionara con Brandon. Ellen escuchó toda mi historia sin interrumpirme, solo asintiendo con amabilidad. Cuando terminé, me preguntó. Supongo que no le has dicho nada de esto a tus padres, ¿verdad, Margarita? No, incluso dudé en contártelo hoy. No quería admitir mis debilidades ante nadie. Pensé que debía ser capaz de manejar esto por mi cuenta, para ser realmente independiente. Sé que si mamá y papá se enteran, querrán traerme de vuelta a casa de inmediato. Así que quiero intentar enfrentar esto sola en la medida de lo posible. Ellen respetó mi decisión y no insistió más, pero añadió. Si alguna vez realmente necesitas ayuda, házmelo saber primero. Si mi querida Margarita pide ayuda, estaré ahí para ti sin importar dónde esté. Un mes después, mamá me llamó y me dijo. Cuando tengas tiempo, ¿puedes venir? No es urgente. Como tenía el día siguiente libre, fui a ver a mis padres. Cuando vi un auto estacionado en la entrada, no pude contener mi emoción. Papá, ¿este auto es nuevo? ¿Lo acabas de comprar? ¿De verdad puedo manejarlo? ¿Y si lo choco? Bromeé, emocionada por el auto tan lujoso. No te preocupes por eso, este coche es para ti, Margarita. Úsalo como quieras, te será útil, dijo mamá en voz baja. Vimos este auto en un comercial de televisión y mencionaste que te gustaba, recordó papá. Es nuestro regalo para ti. Has estado pasando por momentos difíciles últimamente, así que queríamos animarte. Si las cosas se ponen difíciles, solo maneja y ven a casa cuando quieras. Me sonrió con calidez. El auto que papá me regaló era una SUV de una famosa marca extranjera e incluso me consiguió un lugar de estacionamiento cerca de mi condominio. No lo podía creer y solté una risa de incredulidad. Más tarde, cuando estaba conduciendo por el centro de la ciudad, metí la mano en mi bolsillo, saqué la llave del auto y presioné el botón. Las luces destellaron en todas direcciones. Justo en ese momento, escuché una voz familiar llamándome desde atrás. ¿Y ese auto? Me giré y vi a Brandon, mi esposo, quien no había estado en casa en un buen tiempo. Se sentía como si viviéramos vidas separadas. Me quedé sin palabras mientras él miraba el auto con una expresión engreída. Ah, ya veo,
Un regalo de tus padres, ¿verdad? Cada vez que enfrentaba a Brandon, me costaba encontrar las palabras, pero ya estaba harta de sentirme así. Brandon, ¿ya no te importa? ¿Te importa siquiera lo que me pasa? Logré decir, reuniendo mi valor. Entonces, Brandon dijo algo que me dejó helada. ¿Apenas te das cuenta? ¿De verdad pensaste que te amé todo este tiempo? Es ridículo lo esperanzada que eres. Su risa seca resonó en mis oídos. Algo dentro de mí se rompió y solté, más fuerte de lo habitual. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Wow, ¿en serio vas a ser tan frío al respecto? No podía creer lo que Brandon estaba diciendo. Así que casarte conmigo solo fue tu boleto de comida, ¿eh? ¿Y ahora también quieres el auto porque crees que está desperdiciado conmigo? Eso es increíble. Brandon no pareció importarle lo hirientes que eran sus palabras y continuó. Por cierto, nos vamos a divorciar. Sin mí, nunca encontrarás a otro hombre, así que piénsalo bien. Con esas palabras, Brandon se fue sin pensarlo 2 veces, dejándome con el corazón roto y llena de rabia. Mi cabeza latía con un fuerte dolor. Me senté en el asiento del conductor por un rato, tratando de calmarme. Finalmente, llamé a mi tía Ellen para pedirle consejo. Unos días después, acepté el divorcio y me mudé de regreso con mis padres. Me recibieron con los brazos abiertos y la vida empezó a sentirse tranquila otra vez. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, Brandon apareció en la casa de mis padres con sus padres. Se sentaron en la sala y el padre de Brandon habló con tono severo. Estamos aquí para hablar del divorcio de nuestro hijo. Es urgente. Al redactar los papeles del divorcio, advertí a Brandon. Si no aceptas el divorcio, usaré las conexiones de mis padres en la universidad para arruinar tu futuro. No sería difícil dañar la carrera de un simple asistente de registro si su esposa presenta una queja. El padre de Brandon habló con desdén. Brandon realmente amaba a Margarita. Su comportamiento fue demasiado cruel. Es obvio que solo quiere intimidarlo. Podríamos impugnar el divorcio fácilmente. Sentí que me habían engañado. Detrás de su apariencia sencilla, en realidad es una mujer mezquina y codiciosa. Pobre Brandon, escuché que le pagó para que se alejara. Seguro tenía a otros hombres en casa. Tenemos que ir a la corte familiar y alegar que Brandon fue amenazado por su esposa. Pero si hay una disculpa adecuada, las cosas podrían cambiar. Por ejemplo, si Margarita renuncia a ese auto que está manejando, tal vez podamos arreglar las cosas, dijo con descaro. Brandon y sus padres se quedaron en silencio, solo escuchando sus argumentos. De repente, sonó el timbre de la puerta. Mamá fue a abrir y, al regresar a la sala, apareció Ellen detrás de ella. Perdón por llegar tarde. ¿Cómo va la conversación? La familia de Brandon había conocido a Ellen una vez, en mi boda. ¿Qué haces aquí? Es de mala educación entrometerse así. Estamos ocupados ahora. Los extraños deberían irse, objetó la madre de Brandon. No, no digas eso. Ellen sonrió con calma. ¿Ya escuchaste sobre el divorcio de Brandon? ¿Cómo lo sabrías tú? Mi hermano me informó antes. No podía perderme un momento tan importante para mi querida sobrina, dijo Ellen, lanzándome una mirada tranquilizadora. Seguramente estás aquí para impedir el divorcio, ¿o es por dinero? ¿Todavía puedes decir eso después de? Al ver esto, Ellen sacó un montón de documentos de su bolso, los puso sobre la mesa y se los mostró a todos. Contraté a un detective para investigar esto. Resulta que Brandon ha estado engañando a Margarita con varias mujeres. A pesar de estar casado, casi nunca iba a casa por eso. Se aprovechó de la amabilidad de Margarita e incluso le pedía dinero. Eso es ridículo, protestó Brandon. Solo estaba ocupado con mi investigación en la universidad. Cuando iba a casa, comíamos juntos y hacíamos viajes, ¿no? Éramos como cualquier otra pareja casada, ¿verdad, Margarita? Di algo. Brandon, no necesitas defenderte, nosotros nos encargaremos, lo tranquilizó su padre. No es tu culpa, lo entendemos. Así es, estos documentos de quién sabe dónde deben ser puras mentiras. Nuestro Brandon nunca engañaría, es un hijo tan amable y ejemplar, intervino su madre. Tal vez seas amable con tus padres, pero parece que esa amabilidad se queda ahí. De tal palo, tal astilla, dijo Ellen con firmeza. Ahora, señora, eche un vistazo a estas fotos.
Sacó una imagen de entre los documentos. Hace poco me hospedé en un hotel por una reunión de negocios y vi a Nicholas ahí. Estaba con otra mujer, muy cariñoso. Así que también hice que el detective investigara a Nicholas, y los resultados fueron justo como lo esperaba. ¿Lo entiendes ahora? El rostro de la madre de Brandon se puso pálido mientras tomaba los documentos y los revisaba detenidamente. ¿Qué es esto? Nicholas. ¿Desde cuándo has estado haciendo esto? Dime que todo esto es mentira. Verónica, deja de mirar eso. Dame esos papeles. Nicholas, pánico en el rostro, intentó arrebatárselos, pero ya era demasiado tarde. Verónica, destrozada, lo confrontó. ¿Me has estado engañando? El coche que tanto querías, ¿era para ella, la de estas fotos? No importaba cuánto intentara Nicholas calmarla, Verónica no quería escucharlo. La discusión sobre el divorcio de Brandon quedó completamente olvidada cuando Verónica salió corriendo de la casa llorando, con Nicholas siguiéndola apresurado. Brandon, desconcertado, se quedó atrás y exclamó: «Oigan, esperen». ¿Y yo qué? Salió tras ellos, aún sin entender bien lo que estaba pasando. El resto de nosotros nos quedamos en silencio, atónitos por lo ocurrido. Pero Ellen tenía una expresión satisfecha y me guiñó un ojo. Más tarde, Ellen me contó que, al final, los padres de Brandon sí terminaron divorciándose. «No volverás a caer con un hombre tan terrible», me dijo con una sonrisa. «Vamos a hacerte más atractiva. Te enseñaré todo sobre cómo cuidarte como mujer». A pesar de su apretada agenda, Ellen me visitaba con frecuencia y me llevaba a distintos lugares, como a comer y de compras. Durante ese tiempo, aprendí muchas cosas de ella. Un año después del divorcio, tomé la decisión de ir a la escuela de posgrado. Me esforcé en mejorarme a mí misma, enfocándome en mis estudios. El tiempo pasó rápidamente, y un día, mientras caminaba por un cruce de calles, escuché que alguien decía mi nombre. Me volteé y vi a Brandon. «Ha pasado un tiempo, has cambiado mucho, ¿no?» Al principio, ni siquiera lo reconocí. En los ojos de Brandon, la mujer que tenía frente a él ya no era la misma esposa simple y sumisa que había conocido, sino una mujer increíblemente hermosa y segura de sí misma. Mientras tanto, Brandon había caído en tiempos difíciles debido al escándalo del divorcio de sus padres. Parecía que ya no asistía a la escuela de posgrado. Sus padres, Nicholas y Verónica, decidieron dejar de darle apoyo financiero por todos los problemas que había causado. Le costaba pagar su matrícula y sus gastos de vida, muy lejos de la vida despreocupada que solía llevar. Las mujeres que antes estaban interesadas en él lo habían dejado una por una. La gloria que alguna vez tuvo desapareció en un instante. Y ahora se encontraba cara a cara con su exesposa, quien parecía una persona completamente diferente. Justo cuando Brandon iba a sugerir ponerse al día, un hombre se acercó y preguntó: «Perdón por la espera. ¿Eres amigo de Margarita?» Era Leonard, el hombre con el que estaba saliendo. «Wow, ese tipo es realmente guapo, ¿no? Es tan alto. ¿Será modelo?», comentaron unas mujeres cercanas mientras lo miraban. «Es alguien de mi pasado, pero ya terminamos de hablar. Vámonos», dijo Leonard, tomando mi mano y apenas dándole un breve reconocimiento a Brandon. Brandon se quedó ahí, paralizado, mientras Leonard me guiaba de la mano sin dudarlo ni un segundo. Cruzamos la calle y no miré hacia atrás, manteniendo la vista al frente mientras nos alejábamos.